Sed todos bienvenidos. Tenemos aquí el ejercicio 5 de la opción A de junio del año 2017 de química. Se trata de una reacción homogénea con todos los componentes en estado gaseoso, de la cual me dicen que alcanza el equilibrio. La constante para esta reacción tiene un valor de 4,4 a una temperatura de 200 grados Kelvin. Lo que me van a pedir es determinar la concentración en el equilibrio de todas las especies cuando inicialmente se ha introducido un mol de hidrógeno y un mol de dióxido de carbono. El reactor tiene un volumen de 4,68 litros. Finalmente, lo que me piden también es determinar las presiones parciales de cada gas en el interior del recipiente y establecer cuál es el valor de la constante de equilibrio para las presiones. Bien, en primer lugar, yo siempre abordo los problemas teniendo en cuenta cuáles son los moles iniciales, qué reacciona, qué queda en el equilibrio y finalmente qué concentraciones vamos a tener en el equilibrio. Fijaros, introducimos un mol de dos reactivos. De estas cantidades van a reaccionar X moles. Obviamente, como la estequiometría es 1 para cada una de las sustancias que intervienen, se formarán también X moles de agua y X moles de monóxido de carbono. Así, cuando se alcance el equilibrio, tanto para hidrógeno como para dióxido de carbono, tendremos 1 menos X moles, que darán en el equilibrio, mientras que para el agua y el monóxido de carbono se seguirán formando X moles. Como lo que nosotros necesitamos es calcular las concentraciones en el equilibrio, así lo que tendremos que tener en cuenta es que cada uno de estos moles irá dividido entre el volumen total para los reactivos y entre el volumen total para los productos. Teniendo en cuenta que la constante de equilibrio se define entre el cociente entre los productos y los reactivos, cada uno elevado a su correspondiente coeficiente estequiométrico, así nosotros podríamos sustituir estas concentraciones por los valores que hemos establecido. Dándonos cuenta de que todas las sustancias tienen el mismo coeficiente estequiométrico, nosotros podemos simplificar esta expresión eliminando los volúmenes, puesto que se repiten tanto en el numerador como en el denominador y además están elevados a la misma potencia. Por tanto, la expresión queda mucho más simple, de forma que la constante de equilibrio para las concentraciones simplemente es el cuadrado de los moles de las sustancias que sostienen los productos y el cuadrado de los moles iniciales menos los que han reaccionado. Teniendo en cuenta que caso C vale 4,4, nosotros podemos llegar a una expresión en la cual tenemos una ecuación con una sola incógnita. Obviamente va a salir una ecuación de segundo grado que podremos resolver. Primero, quitamos denominadores, pasamos el denominador a esta expresión, desarrollamos el monomio. Una vez que desarrollamos, multiplicamos por el valor de la constante. Y recordar que para poder resolver una ecuación de segundo grado tiene que estar igual a 0. Esta es la ecuación que nosotros tenemos que resolver en este instante. Para esta ecuación nosotros tenemos la expresión que recordando. Y aquí es donde normalmente solemos fallar, recordar que viene siempre menos b, y en este caso menos b ya tiene su signo negativo, por tanto habrá que cambiarlo. Se obtienen dos valores. Para estos dos valores, fijaros, el primer valor es de 0,678 moles y el segundo valor lo tengo tachado por ser de un valor de 1,903 moles. Nunca podemos obtener un valor que sea superior a los moles que hemos introducido en el reactivo. Así, las concentraciones simplemente van a ser muy sencillas, puesto ya que hemos averiguado el número de moles que han reaccionado o que se han producido. Simplemente determinar la concentración de agua y de monóxido de carbono por tratarse de la misma va a ser muy sencillo, simplemente tenemos que sustituir y llegamos a un valor que la concentración de agua y de monóxido de carbono es de 0,145 molar. Y por otro lado, de la misma forma podríamos calcular la concentración de hidrógeno y de dióxido de carbono en los reactivos, de forma que sustituyendo llegamos a que las concentraciones de ambos es 0,068 molar. Si esto lo sustituimos, obtenemos este valor de la constante de equilibrio que nos indica que hemos estado realizando las operaciones bastante bien. En el apartado B, lo que nos piden es determinar la presión parcial de cada gas y la constante de equilibrio para las presiones parciales, teniendo en cuenta que podemos aplicar la ecuación de los gases ideales, puesto que conocemos el volumen, el número de moles que quedan en el equilibrio para cada una de las especies, el valor de la constante de los gases y la temperatura. Nosotros, despejando, podemos decir que la presión del agua va a ser igual que la presión del monóxido de carbono. Y como sabemos cuál es el número de moles en el equilibrio que se han formado de agua, podemos llegar a determinar que la presión parcial del agua y la presión parcial del monóxido de carbono será de 2,38 atmósferas
y de igual manera podemos hacerlo para el hidrógeno y el dióxido de carbono, de forma que la presión que obtenemos para ellos es de 1,13 atmósferas. Importante, fijaros que nos piden establecer la constante. Podríamos sustituir y calcular la constante para las presiones parciales teniendo en cuenta su propia ecuación, pero si recordamos, la constante para presiones parciales estaba relacionada con la constante de equilibrio para concentraciones a través de esta expresión, en la cual teníamos la constante de los gases por la temperatura elevado al incremento del número de... Pero es muy curioso, porque en esta reacción, al ser los coeficientes estequiométricos los mismos y el número de moles que entra a ser igual al número de moles que sale, lo que llegamos a la conclusión es que la constante para presiones parciales y la constante para concentraciones de las especies tienen el mismo valor y tienen que tener un valor de 4,4. Y con esto se termina el problema. Un problema al principio parece largo y tedioso y después, como ya veis, es bastante sencillo de resolver. Venga, en el siguiente.